de que es tiempo de buscarte, que es tiempo de servirte, que es tiempo de afirmar los corazones, que es tiempo, Señor, de que nuestro corazón, Dios maravilloso, más que nunca esté afianzado en ti y en tus promesas, en el nombre de Jesús. ¿Pueden salir los niños? Si hay niños para que salgan con Melissa, ella también les tiene un tema. Y vamos en esta mañana, hermano, vamos a abrir su Biblia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 8. Hechos 1, vamos a leer, perdónenme, no vamos a leer desde el 8, vamos a leer desde el 6. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermano. Mire, ahorita que estaba en otra iglesia les predicaba este mismo tema, y yo les decía: si yo hiciera una encuesta esta mañana y les preguntara, a ver, hermano, ¿qué quisiera que Dios hiciera en este momento? Y algunas personas dijeron: pues que esto hubiera pasado para ya no traer cubrebocas, ¿verdad? Y otros dijeron: bueno, pues que ya pudiéramos hacer nuestra vida con libertad, que ya pudiéramos salir, que ya pudiéramos salir a trabajar, que ya hubiera otra vez los negocios abiertos para que nos hablaran a los que tienen suspendidos. Y es una manera, hermano, que usted y yo quisiéramos que las cosas se restauraran como antes de que entráramos en la pandemia. Quisiéramos que las cosas se restauraran como estábamos en enero o en febrero, antes de tocar marzo, ¿verdad? Que fue cuando nos mandaron a la casa. Y en el tema que hoy les voy a predicar se llama: pero recibiréis poder. Los discípulos le están preguntando al Señor Jesucristo: ¿cuándo restaurarás? Ellos también estaban clamando y esperando por una restauración. Porque en todos los tiempos, hermano, ha habido crisis y ha habido conflictos. En el tiempo de que los judíos le están preguntando a Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? El problema de ellos, hermano, es que los romanos los habían conquistado. Y ahora ellos, aunque vivían en la tierra que Dios les había heredado, ellos tenían que pagar tributo a los romanos. Ellos pagaban tributo como si ellos tuvieran que pagar derecho por estar en la tierra que era de ellos. ¿Sí me explico? Era como cuando nosotros nos vinieron y nos conquistaron los españoles, que era la tierra de nosotros, ¿verdad? Los aztecas y los mexicanos que poblaron, los que estaban ya aquí. Pero cuando llegaron los españoles, pues ¿qué hicieron? Pues los hicieron esclavos, los hicieron tributarios, cuando ellos eran dueños y señores. Bueno, lo mismo estaba ocurriendo con el pueblo de Jerusalén en aquel tiempo. Lo mismo estaba sucediendo con la nación de Judea, que dice la palabra que los romanos los habían conquistado y ahora ellos, hermano, ocupaban las tierras, pero tenían que pagar impuestos por todo, ¿verdad? Por vivir en la tierra, por usar la tierra, por sembrar la tierra, para todo trabajaban para Roma. Y cuando llega Jesús, hermano, ellos están esperando un libertador, pero un libertador no de sus almas. Están buscando un libertador que les quite el yugo tirano, y que les quite los impuestos y que les baje todo eso, ese tipo de cosas que están viviendo en el imperio, pero no un reino espiritual. Y por eso dice la palabra, hermano, que los suyos no lo recibieron, porque el libertador que ellos esperaban, pensaban que era un libertador que los iba a venir a librar de un yugo económico, cuando el yugo que pesa más fuerte sobre la humanidad es el yugo espiritual. La pobreza no nace nada más en la cultura o en los países, hermano. La pobreza nace de una mente que no tiene el conocimiento de Dios. Es la pobreza más grande. Amén, hermano. Y sabe una cosa, cuando ellos ya estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús 3 años y medio, y Jesús está ya para ser levantado en las nubes, ya se les presentó por 40 días en la resurrección, se les estuvo presentando, dando pruebas que realmente había resucitado. Antes de que se vayan, le dicen los discípulos: a ver, Señor, espérate, ya te vas.
restaurar. Porque bueno, ya viniste, ya hiciste esto y aquello, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino de Dios? ¿Cuándo vas a permitir que volvamos a tener nosotros otra vez el mando sobre nuestra tierra? ¿Cuándo? Porque pues nos hablaste de la salvación y todo, pero pues seguimos siendo todavía personas que le tenemos que pagar tributo a Roma. Y el Señor les dijo una cosa, les dijo, no les toca a vosotros saber el tiempo de la restauración, que solo el Señor puso sobre su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo les voy a decir una cosa, hermano. Yo les digo que en todos los tiempos ha habido crisis, en todos. Y las crisis llevan propósitos, hermano. Y Dios no las va a quitar hasta que los propósitos se cumplan. Usted y yo podemos estar pidiendo, como decíamos, ¿qué quisiera? Pues que ya no hubiera coronavirus. Ya no hay las cifras de que tantos muertos diarios y que tantos hospitalizados y ya no está oyendo todo eso, ¿verdad? Quisiéramos. Pero le voy a decir una cosa, vamos a salir de esto, no se me agüite. Dijo un profeta que escuché, como en mayo, junio del año que entra, vamos a salir, para que vaya mejor haciendo conciencia y haga concha, ¿verdad? No se desespere. Porque el problema es que los que no se están enfermando de coronavirus se están enfermando de ansiedad y de nervios y de depresión de estar encerrados. O sea, si no los mata una cosa, los mata otra, ¿verdad? Está habiendo muchos conflictos también intrafamiliares porque la gente, pues como está junta, pues oigan, ya no era que el esposo se iba, ¿verdad? Y duraba 8 horas en la casa. Ahora algunos trabajan de casa y no se están aguantando. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense si no hay comunión en la familia. ¿Cómo Dios nos va a llevar hacia el cielo? ¿Entiende usted por qué Dios nos tiene que pasar por crisis para sacar lo que hay en nosotros? Porque a veces tenemos un desierto ahí en la misma casa, hermano. En la misma casa hay conflicto, en la misma casa hay desaveniencia, en la misma casa hay situaciones. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo le digo, de esta crisis vamos a salir. Pero van a venir otras. Porque el Señor dijo que en los postreros tiempos, hermano, en los tiempos antes de la venida del Señor, habría pestes. Habría hambres, habría guerras. Entonces yo le quisiera decir, como los profetas, todo va a cambiar, todo se va a poner color de rosa. Usted, dice, las cosas van bien, vamos a salir de esto. Pero sabe una cosa, hermano, va a venir otra cosa. Yo escuchaba que ya en Estados Unidos estaban, no sé qué país empezó lo que la peste negra, del otro lado no sé si en Asia. Y ahorita ya se dio el primer caso en Estados Unidos. Ya hay un caso confirmado de peste negra. Oiga, la peste negra, hermano, fue una pandemia que en el año 1800, hermano, acabó con muchas ciudades ¿cómo se llama? Del Reino Unido. Muchas ciudades de Inglaterra fueron, inclusive cuando dicen que se moría toda la gente de los pueblos porque iba así rápido, la pandemia avanzando, que quemaban los pueblos completos. ¿Y saben por qué los quemaban? Porque era la garrapata, lo que estaba provocando la garrapata de la rata. Entonces quemaban los pueblos, ¿para qué? Para que los cuerpos contaminados y las cosas contaminadas por los cuerpos no, hermano, fueran a dañar otros pueblos. Y aún así, hermano, hubo mortandades terribles. Fueron millones de personas, ciudades completas desaparecieron a raíz de estas pandemias. Hermano, la Biblia nos enseña que este tiempo de crisis, hermano, iba a venir. Y a nosotros nos tocó vivir este tiempo. ¿Por qué Dios nos escogió para este tiempo, hermano? Porque hay una misión. Cuando el pueblo de Dios le dice, o los discípulos le dicen al Señor, restaurarás el reino de Dios ya, y le dice, no les toca a vosotros saber cuándo, no se preocupen por eso, solamente les da una promesa y les dice, llénense de mi poder, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y les da una comisión. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, quiero decirle que en los tiempos, en las ciudades y en las eras, en los tiempos que se han movido, Dios ha permitido situaciones de crisis sobre los pueblos con un propósito. Y la crisis es para que la gente entienda que necesita de Dios.
yo me ponía a estudiar los profetas menores y encontraba que durante el tiempo de Amós, hermano, ocurrió un terremoto. Un terremoto que devastó, hermano, y destruyó varias ciudades. Y 2 años antes, el profeta les está hablando que va a venir un tiempo donde Dios va a permitir que todo sea trastornado. Pero les dice, pero buscadme y viviréis. Fíjense bien, en los tiempos, hermano, de Joel, Dios permitió que se levantaran, hermano, plagas. Dice la Biblia que primero fue la langosta, después fue la oruga, después el saltón y después el revoltón, de tal manera que Dios también permitió que viniera crisis. ¿Sí me explico, hermano? Yo me acordaba del tiempo de Nínive. Cuando vino el tiempo de Nínive, que el Señor también les dice que los va a destruir. Fíjese bien, Nínive significa, la palabra Nínive significa madre de los dioses. Era un pueblo donde, ¿por qué Dios permite la crisis? Que Dios está feliz de ver niños enfermos, de ver mujeres enfermas, de ver familias enfermas, de ver gente que muere, hermano, de estas enfermedades. No está feliz, hermano. No está feliz, pero ¿sabe una cosa, hermano? No es que Dios, hermano, quiera ver la nación en esa condición, sino que simplemente Dios nos deja que nosotros veamos hasta dónde nos puede llevar la maldad de nuestro propio corazón. Usted sabe que esta virus se ha dicho que fue un virus que se hizo en un laboratorio y que iba destinado a acabar con cierta población, que era la gente mayor, para que esa gente, pues, que estaba ocasionando muchos gastos médicos y estaba ocasionando también muchas pensiones, pues salieran. Y hablando espiritualmente, porque mucha de esa gente es gente fiel de que conoce de Dios y quieren que esa gente que habla de la verdad sea callada. Entonces, hermano, vemos que Dios ha permitido estas cosas con propósito. Dice la Biblia que cuando le manda el juicio a Nínive, dice la palabra que fíjese quiénes eran los ninivitas, gente, hermano, que tenía una maldad terrible. Decían que los ninivitas, fíjese bien, los ninivitas le quitaban la piel a cuchillo a sus víctimas, se las quitaban a cuchillo y los despellejaban o los desollaban vivos. Y luego colgaban ahí los pellejos de la carne en sus murallas, para que los enemigos que venían a pelear contra ellos vieran lo que iban a hacer. Y cuando una generación es perversa, hermano, fíjese bien, cuando tienen hijos, la otra generación no es mejor. ¿Cómo es, hermano? Es peor. Por eso fue la orden del Señor que dijo, acaba con mujeres, con niños, con ancianos, mujeres o niños de pecho. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna manera Dios tenía que atajar. Porque usted podría decir, pobrecitos los ninivitas, pero pobrecitos aquellos que caían en sus manos de los ninivitas. ¿Sí me explico? ¿A cuántos no se habían despellejado ya vivos antes de que Dios les mandara el juicio a sus vidas? De alguna manera Dios tenía que juzgar la sangre de toda aquella gente, todo lo que habían hecho con aquella gente que había caído en sus manos y que eran gente, hermano, que se deleitaba en el tormento. Sentían gozo ver a la gente gritar, sufrir cuando los estaban desollando vivos. Imagínense qué corazón dijo mi mamá un día, ni a corazón de perro llegaban, ¿verdad? Porque no había dolor al ver el sufrimiento humano, y es la generación que hoy vemos que se ha levantado. Usted se da cuenta que hay gente, hermano, mutilada, cortada en pedazos, y queremos todavía preguntar, Señor, ¿por qué Dios está permitiendo que todavía vean esto? Miren qué generación y qué gente se está levantando, hermano. Hierven cuerpos en casos, los asan en tambos, y son muchachos jóvenes los que están haciendo eso. El cine nos ha enseñado a través de las películas de terror, los juegos de maquinitas. Una vez yo estaba en la casa de alguien y vi los juegos que había, que les cortaban la cabeza y oye, una cosa terrible, se veía el sangrerío. Y yo les dije, oye, esto te provoca gozo, es que se trata de ver quién mata más, compras armas y cosas de esas. ¿Se imagina, hermano? Y no nos quejamos porque tenemos una generación tan violenta. Si nosotros no ponemos un alto, Dios lo va a poner, y lo tenían que poner, y lo va a seguir poniendo.
¿Sí me explico, hermano? Por eso es que dice en la Biblia que Dios permitió que esto llegara a Nínive. Por eso había ese decreto de muerte para Nínive. Pero siempre que Dios va a hacer algo, dice la palabra que nada hará Dios sin que antes se lo declare a sus siervos los profetas. Dios levantó a Jonás, hermano, que aunque era medio cabezón, como pues decimos que bárbaro Jonás, pero al menos algunos de a Jonás llegamos, hermano. Porque cuántas veces nos han mandado a hablarle a alguien y nos hemos quedado callados, ¿verdad? Decimos, ay, qué bárbaro Jonás, nomás que nosotros tenemos todavía más misericordia que Jonás, porque como no vivimos en el mar, pues de dónde saca Dios un pez para que nos trague, ¿verdad? Pero a veces Dios permite otras cosas. Pero fíjese, dice en la Biblia que cuando Nínive recibe el mensaje de arrepentimiento, dice que se arrepintió, hermano. ¿Y saben cuántos años duró en que llegara el castigo? 100 años detuvo el castigo, porque cuando viene Jonás y les predica, ellos se arrepienten. Dice la Biblia que desde el rey hasta los animales los pusieron en ayuno, los niños de pecho, todos, hermanos, porque era un decreto de muerte. El que no ayunara, el que no buscara, hermanos, se iba a morir como quiera. Entonces, ¿sabe una cosa? Dice la palabra que Dios, hermano, escuchó el clamor de ellos y les detuvo el juicio. Pero solamente 100 años, hermano. Solamente 100 años, porque en el tiempo de Nahum, usted lee la palabra del profeta Nahum, en el tiempo de Nahum vino la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanos, hermano, ¿qué es lo que pasa? Viene la crisis, viene la necesidad, nos asustamos, corremos a buscar de Dios, corremos a la iglesia, pero ya nos sentimos más holgados, más en paz, más tranquilos. ¿Y qué decimos? Pues déjame doy otra escapadita, ¿verdad? Pues fíjese bien, hermano, que a la próxima vez que Nínive perdió la gracia de Dios, hermano, que había recibido ya una vez, la segunda vez sí fue destruida. No quedó nada de Nínive. ¿Por qué, hermano? Porque no es, hermano, que tengamos un arrepentimiento y que, bueno, ya el Señor me salvó. Todos los días nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude, porque como seres humanos tenemos una ley en nuestros miembros, que sabe una cosa, hermano, no se somete a la ley de Dios. Su carne y mi carne, hermano, son iguales. Usted tiene que luchar contra su carne porque su carne se revela y la mía también para servir de Dios. Pero usted y yo que somos seres racionales, quiere decir que somos seres pensantes, no podemos ser como los animalitos, guiarnos por el instinto, porque el instinto, hermano, te lleva al infierno. Pero si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, dice la palabra que entonces somos hijos de Dios. Amén, hermano. Dijo el Señor, hermano, que Dios en el medio de la crisis, Dios nos dio una promesa. Dijo, pero recibiréis poder, que es lo que nos va a ayudar en las crisis, hermano. Que usted y yo estemos llenos del poder de Dios. Mire, hermano, las profecías tienen que cumplirse. El juicio de las naciones tiene que cumplirse. El juicio que viene sobre los que rechazaron a Jesús tiene que cumplirse. El juicio que viene contra los que han apostatado del Señor, los que han dejado a Dios, también tiene que cumplirse. El colapso económico, social, cultural del mundo tiene que llevarse a cabo, hermano, porque esto va a dar paso al anticristo, porque esto dice la palabra principio de dolores. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice el Señor, hermano, a nosotros? Dice que vendrá tiempo, hermano, donde por muchos, por no haber creído en la verdad, escúchenme, tanto tiempo que se ha predicado la verdad, tanto tiempo que Dios nos ha mandado profetas para que nos arrepintamos, y a lo mejor hemos hecho lo que Jonás, nos arreglamos un ratito y al rato otra vez estamos igual o peor. ¿Sabe una cosa? Dice que vendrá un espíritu engañador, hermano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13:3, cuando se levanta el anticristo, dice la palabra que habrá muchas señales para aquellos, hermanos, que andan buscando milagros, que se mueven a donde hay milagros. Ese se va a levantar y va a ser más que nadie. Dice la palabra, y engañará a muchos, engañará bastantes, hermano. Dice que hará muchos milagros, señales y prodigios. Si usted no lo quiere leer, léalo. Todo lo que va a ser la bestia que se levanta en el libro de Apocalipsis 14:13. Pero el Señor nos sigue diciendo a nosotros como iglesia, pero la gente hoy, hermano, va a recibir el poder del Espíritu Santo y necesitamos vivirlo, porque eso es lo que nos va a guardar. Eso es lo que va a hacer que no caemos en el engaño del diablo. Eso es lo que nos va a sostener cuando otros claudiquen. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer fieles, hermano. Y sobre todo, tenemos que hacer la gran comisión. Mire, yo me preguntaba dentro de mi corazón, Señor, ¿por qué mucha gente no recibe el Espíritu Santo? ¿Y por qué mucha gente que lo tenía, lo tiene contristado, lo tiene apagado?
¿Y saben qué es lo que pasa, hermano? Que el Espíritu Santo fue dado con una comisión. Si usted se va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se le daba a los reyes y se les daba a los profetas. ¿Por qué se les daba? Porque a los profetas se les daba para que tuvieran ellos la palabra de Dios que guiara al pueblo. Y a los reyes se les daba para que gobernaran al pueblo en éxito, en sabiduría y en gracia. Para esas cosas, para que fueran un pueblo, como dijo el Señor, que serían un pueblo especial. Un pueblo inclusive que serían como una tierra deseada, con una comisión. Pero la gente, hermano, el día de hoy, que no tiene en su corazón ni servir a Dios, porque dice en el libro de Joel, sobre los siervos y las siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Habla de un servicio. ¿Para qué Dios nos va a dar algo, hermano? El Espíritu Santo no nada más es para vernos bonitos en la iglesia hablando en lenguas. El Espíritu Santo, hermano, no es para que yo me sienta de pronto bien gozoso y brinque y dance. Eso es hermoso, sentir la presencia de Dios, sentir los ríos de agua viva. Pero esas llenuras que el Espíritu Santo trae sobre mi vida y sobre su vida, ¿saben para qué son? Para que usted reciba poder, hermano, y salga y lo comparta, porque les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y para eso Dios quiere que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que hagamos una obra, hermano, para que seamos testigos y llevemos el Evangelio con poder. Ese es el tiempo, hermano. En medio de todo este tiempo, Dios quiere que la iglesia en medio de la crisis brille. Usted y yo no nos podemos poner a llorar como la demás gente lo que está viviendo. Usted y yo tenemos que aprovechar la crisis, porque las crisis son para aprovecharse. Hay gente que en la crisis, hermano, dice, ay, pues ya no tengo trabajo. Hay gente que en la crisis dice, pues me pongo ya con cubrebocas, me pongo y no sé, ¿qué se está vendiendo ahorita? Pues están vendiendo tapetes, pues yo me pongo y invento un tapete y empiezo a sacar el provecho a la crisis. Los cristianos tenemos que sacarle provecho a la crisis, hermano, porque la crisis fue hecha para que la iglesia, hermano, brille en el mundo, para que la iglesia aproveche y predique el Evangelio. La Biblia menciona que en los tiempos de crisis más fuertes del pueblo de Dios, hermano, Dios levantó sus profetas. ¿Y saben para qué los mandó? Para darle dirección a los justos, para que en medio de la crisis tuvieran sus provisiones para su casa. Y a los demás, hermano, que no les servían a Dios, ¿saben para qué? Para confrontarlos con la mentira que vivían. Vemos a Elías, hermano, cuando lo confronta a los profetas de Baal, ¿verdad? Pero vemos también cómo Dios nos lleva para dar sustento, hermano, a personas que habían sido servidos a profetas. Vemos, hermano, cómo estos hombres en ese tiempo eran personas, hermano, que Dios las tuvo para ese tiempo especial. Entonces usted y yo, hermano, si Dios nos permitió vivir esta pandemia y si nos permite vivir otra, usted y yo no podemos decir al Señor, Señor, ¿cuándo va a salir esto? ¿Cuándo nos vas a restaurar? El Señor nos va a decir, ¿y tú cuándo te vas a llenar de mi Espíritu Santo? No te estés preocupando por cuándo lo voy a restaurar, tú llénate, porque va a salir esto y va a venir otra cosa. Tú llénate, porque eso es lo que te va a librar, eso es lo que te va a proteger. A mí a veces me dicen mis hijos, ay mamá, se me hace que tú eres la señora coronavirus. Le digo, ¿por qué? Dice, porque a tu vida has convivido con mucha gente y bendito Dios no se me ha contagiado, no me ha guardado, hermano. No lo he hecho a lo mejor porque he querido, así como que enchiripada, ¿verdad? Me ha tocado estar cerca de personas y Dios me ha guardado. Y yo le he dicho, Señor, tú sabes que yo vivo para servirte. Vivo para servirte. Si tú quieres que yo me pare, pues tú sabes, mi vida está en tus manos, te pertenece. Pero sabe una cosa, hermano, Dios conoce que realmente vivimos para servirle. El día de ayer yo les estaba dando a mis hermanos, estamos dando un curso de mayordomía y les hablaba de la mayordomía del tiempo. Y dice, todo lo que se quiere debajo del sol, escúcheme, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Todo lo que se quiere, escúchame bien. Hay gente que hasta ha dicho, oye mira, va a haber esto. Y dice, pues a ver si puedo. ¿Y qué dicen? ¿No quieres o no puedes? Porque todo lo que se quiere, escúcheme, todo lo que se quiere tiene su tiempo. Lo que usted quiere hacer, hermano, se va a dar el tiempo. Y lo que usted no quiere hacer, ¿sabe qué va a tener? Una excusa. Y yo les decía a las hermanas de mi vida, caminen derechas, caminen bien en el Señor, tengan una fe íntegra. Para el día que se me enfermen,
yo tener que argumentarle a Dios y decirle, déjamela, porque Señor, yo la ocupo. Yo me acuerdo mucho de una hermanita, hermano. Ella me platicaba que su pastor oraba mucho por ella porque a ella la desahuciaron, se le dio una peritonitis, se le infectaron sus intestinos y luego la dejaron abierta porque era diabética y dijeron, no hay nada que hacerle, si se le cierra, se le cerró, y si no, pues ni modo. Y como ya tenía mucho tiempo enferma, la mandaron a su casa. Y dice que su pastor iba a orar por ella y se quedaba hasta bien noche orando por ella. Y dice, y mi pastor oraba y decía, déjamela, Señor, porque yo la ocupo mucho aquí. Ella me es de mucha ayuda. Déjamela, la ocupo más yo que tú. Allá en el cielo tú tienes muchos ángeles que te sirvan. Y a mí en la iglesia ella es de las pocas que me ayudan a hacer tu obra. Y mi pastor le lloraba al Señor y decía, déjamela, Señor, déjamela, porque yo la ocupo más que tú. Yo le decía a las hermanas, denme armas, hermanas, para ya que se enferman, decirle al Señor, déjamela, Señor, porque aquí la ocupo más que tú, aquí me ayudan en la obra. Pero yo le digo, yo no puedo hacer oración por muchos, porque le voy a decir al Señor, déjamela para que te sirva. Si cuando estaba sano me servía, mi hija, ¿quién te dice que porque lo levante me vas a servir? ¿Sí me explico, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! Entonces, sírvale a Dios, hermano. Por eso yo le digo al Señor, me ha tocado convivir con mucha gente enferma, pero tú sabes para qué es mi tiempo, tú sabes cómo te sirvo, tú sabes si es un pretexto lo que yo hago. De hecho, yo le digo al Señor, desde que empecé a hacer esto de la mayordomía del tiempo, yo empecé a hacer cuentas, dije, no tengo que darte más tiempo. Y empecé a hacer otras cosas. Y empecé a dar cursos, y empecé a meter cursos con personas que no son de la iglesia, con gente que no es cristiana. Tengo que darte más tiempo, porque yo me di cuenta que estaba robando a Dios en mi tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Porque tenemos que demostrar a Dios que si Él nos deja sobre esta tierra, que vamos a hacer la labor por la que Él nos está dejando. ¿Sí me explico? Yo quiero que Dios vea que conmigo no se equivocó cuando me llamó, que soy una persona confiable donde puede derramar su Espíritu Santo, porque yo le voy a demostrar con mis hechos que yo realmente estoy interesada en hacer su obra. ¿Sí me explico, hermano? Y es una forma en la que usted guarda su vida, porque el Señor sabe, hermano, los que son suyos, sabe los que le sirven. Cuando Pablo está en el naufragio y dice que ya se daba todo por perdido, el ángel de Jehová se le presentó en la noche y le dijo, Pablo, no se perderá más de que la nave, porque tú todavía tienes trabajo, tú todavía tienes que ir a predicarle a reyes, a Roma, tú todavía tienes que ir, todavía te tengo trabajo, por eso no te puedes morir. Yo se los he dicho, el que tiene un propósito en las manos de Dios, hermano, no se puede morir hasta que no cumpla todo el propósito que Dios tiene para su vida. Cuando yo me he sentido mal, hermano, cuando yo han venido así síntomas de pronto que me quiero sentir mal, yo le digo al Señor, tú tienes un propósito. Y si tú dices que ya cumplí con lo que tú tenías, adelante, mi vida es tuya. Estoy a tu disposición, cuando tú quieras, aquí estoy. Pero si no he cumplido el propósito todavía, si todavía hay cosas que tengo que hacer, Señor, el diablo no me va a quitar la vida, la enfermedad no me va a quitar la vida, ningún virus me va a quitar la vida, porque tú me la diste y tú me la quitas. Mi vida solamente te pertenece a ti. Amén, hermano. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermano, en este tiempo de crisis? Llénese del poder de Dios nada más. Es lo único que le va a garantizar a usted que tenga salud, hermano. Es lo único que le va a garantizar que en medio de la crisis tenga lo necesario. Miren, los profetas más poderosos de la tierra, Elías y Eliseo, vivieron en los tiempos de mayor hambre. ¿Y cuándo les faltó algo a los profetas, hermano? Nunca les faltó nada, porque dice la palabra, los bolsillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. La gente que le sirve a Dios, hermano, sabe una cosa, Dios se encarga de sus necesidades. Platicaba con Lupita, ayer estaba dando un testimonio el día que teníamos el curso de maestros, y decía ella que un día ella tenía que entregar dos muestras, y dice, y tenía que acabarlas, y ya me habían dicho, a tal hora voy a llegar por ellas. Y yo decía, pero tengo el cuento de niños, ¿cómo le hago? Digo, pues no voy al cuento de niños, y pues no quedarle mal a los patrones, porque eran dos muestras de diferente patrón, porque ella le lleva maquila. Y dice, pero luego vino el Espíritu Santo, qué hermoso es el Señor, hermano, que no necesitamos que nadie
los confronte. El que es de Dios, oye la voz de Dios. Gloria a Dios. Dice, y vino el Espíritu Santo y me dijo, pero me vas a quedar mal a mí. Porque nadie se da cuenta de lo que tú haces con los niños, pero yo te puse. Y me vine a la casa de Dios y les di la clase y dije, bueno Señor, ya veré luego qué hago con eso. Me vine, hermana, les di la clase. Llego, la iglesia está llena de agua, porque había llovido. El agua corría hasta acá, hasta el pasillo. Arriba estaba inundado porque ventanas se habían quedado abiertas. Y yo dije, bueno, ya vine. Pero decía, y está todo mojado, está todo humedecido, ¿qué hago? ¿Me voy? Pues bueno, el día que vengan, el que llegue primero que limpie. Y el Espíritu Santo dijo, también eso te traje. Y yo empecé a secar, hermana, empecé a limpiar arriba, abajo, bueno, sin querer, yo quería correr para ir a hacer mi trabajo. Dice, hermano, queriendo hacer menos tiempo, hice más, me quedé aquí más horas, hasta que acabé de trapear todo. Y cuando llegué, yo dije, bueno, pues ahora a ver, ¿cómo le hago, Señor, con mis patrones? A lo mejor ya no me van a quedar en el trabajo. Y me habló el primero y me dijo, oiga, señora, es que fíjese, se me atravesó algo y no voy a poder ir por la muestra, voy mañana. Dijo, Señor, gracias. Aleluya. Dice, y de rato me habló, dijo, bueno, ya salí, digo, no, a ver el segundo. De rato me habla el segundo y me dice, señora, ¿sabe qué? Se me atravesó algo y no voy a poder ir. No, ya me dijeron como quiera que no es muy urgente. Cuando lo tenga usted, hábleme. Dice, y salí de la segunda cosa. Y oí la voz de Dios que me dijo, ¿no te he dicho que si tú tienes cuidado de lo mío, yo cuido lo tuyo? Aleluya. Y yo empecé a llorar, dice hermana. Y me dijo mi esposo, ¿qué tienes? Digo, son mis asuntos con Dios, tú no los entiendes. Aleluya. ¿Cómo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos oír la voz de Dios, hermano? Dios tiene todo lo que usted ocupa en tiempo de crisis. Dios quiere oírle todas sus peticiones y sus necesidades, pero Dios también quiere que usted le oiga. Sí, amén. Oiga la voz del Espíritu. Es un tiempo en el que usted y yo tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Es un tiempo en que usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No se preocupe cuánto tiempo va a tardar esto en salir. No se preocupe cuánto tiempo se va a tardar en que se restaure. Usted aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Dígale al Señor, ¿qué más puedo hacer en esta crisis, Señor? Llénese de la presencia de Dios. Comprométase con Dios. Y deme armas para orar por usted, para decirle al Señor, bendícelos. Porque trabajan por tu obra, porque te aman, porque te buscan. Deme armas para interceder por usted, hermano. Porque este es tiempo de buscar de Dios. Amén. No esté usted pensando, ¿cuándo vamos a ser restaurados de esto? Vamos a salir, pero vienen cosas peores. Eso sí le digo, vienen cosas peores. No le puedo endulzar el oído. Vienen cosas peores porque está escrito, si no la profecía fuera una mentira. Y si yo le hablo algo diferente a lo que dice la Biblia, yo le estaría echando una mentira. Yo quisiera predicarle algo que usted le haga sentir bien, que le dé paz, pero yo lo único que le voy a decir, llénese del Espíritu Santo. Porque las cosas que vienen, solamente el Espíritu Santo, la llenura de su vida y su búsqueda es lo que le va a guardar, hermano. Es lo único. ¿Quiere salvar su vida? Escóndala en Dios. Escóndala en Dios, hermano. Es la única manera que usted y yo podemos estar seguros. Amén. No le diga a Dios ya, ¿cuándo pasará esto? Dígale al Señor, quiero tu poder. Quiero tu poder. Amén. Porque el mundo va a voltear, hermano. Mire, estuvo internado un pastor, el pastor Martín. Estuvo en la clínica 4 y estuvo muy grave. Estuvo tan grave que los doctores pues, ya no le daban muchas esperanzas. Dios hizo un milagro en él y lo sacó adelante. Vieron los doctores el milagro que Dios hizo en su vida, y cuando él se fue le dijeron, ora por nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo de crisis es un tiempo para que la iglesia brille. No es para que la gente esté asustada, para que la gente esté escondida, para que la gente esté en la misma zozobra que los demás. Este tiempo Dios lo ha puesto para que usted se llene del poder de Dios y manifieste las obras que dijo Dios que vendrían sobre aquellos que creen en su nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Es tiempo de llenarnos del poder de Dios. Hay milagros en sus manos, hay milagros en su boca que se van a desatar, pero se van a desatar de gente que ha manifestado fidelidad, porque Dios es fiel a los que le son fieles. Amén, hermano. Vamos en esta tarde a orar a Dios.
Y vamos a decirle al Señor, quiero tu poder, Señor. Quiero tu poder para vivir. Quiero tu poder para poder mantenerme firme. Quiero ser una persona llena de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirles, hermanos, pasen todos mis hermanos que quieran ser ministrados, no por mí, sino por el poder del Espíritu Santo.